En Worldbots, cada bioma tiene sus propias especies, pero ¿cuál es la más fuerte? En esta serie de 25 episodios, más de 100 razas nativas lucharán en su bioma por un solo título, la especie más fuerte de cada bioma. Los 24 campeones se enfrentarán en el gran torneo de civilizaciones, y solo una raza dominará todo Worldbots. Comenta tu predicción, y prepárate, porque la guerra por la supremacía del mundo está por comenzar. Episodio 4. Bioma de Arce. En este episodio, 4 razas se van a enfrentar entre sí para determinar quién será el campeón del bioma de Arce. Tenemos a los perros salvajes, a las abejas, a las mariposas y por último a los perros evolucionados por el monolito. Y para hacer más entretenido el video, hay una ruleta de desastre que va a ocurrir cada 100 años o cuando lleguemos a la era del caos. Año 1. Hemos llegado a la primera etapa, vamos a dejar que se expandan todo el tiempo que sea necesario hasta que ocupen el mapa por completo. No ha pasado ni 2 años en este mundo y lamentablemente la primera raza en ser extinta son las abejas, seguida inmediatamente de la raza de mariposas. Lamentablemente, mientras estaba cambiando el nombre de los 2 reinos de los perros, ambas razas perdieron, lamentablemente. Bueno, ahora que solamente quedan estas 2 razas, voy a ponerle los impuestos altos para que puedan crear soldados enormes y poderosos en un reino cada uno, y voy a dejar que pase el tiempo que sea necesario hasta que ocupen todo el mapa entero o hasta que se declaren la guerra en un futuro cercano. Año 48 y ya tocó el turno del primer reino, que va a ser atacado por una invasión de 100 demonios, en este caso al Imperio Perruno, que lamentablemente contra una gran invasión de demonios poderosos. Observamos cómo los primeros demonios ya se están acercando a las fronteras de las ciudades del Imperio Perruno. Esto va a ser algo grave porque está bajando rápidamente la población en sus ciudades. Creo que me va a tocar intervenir porque está perdiendo rápidamente la población. Ahora los demonios están superando a los perros y si no hago nada al respecto, en 3 minutos va a terminar este video. Los perrunos salvajes perdieron 2 ciudades debido a la invasión de los demonios. Pero observemos ahora la civilización de los perros salvajes, que van muy bien, la verdad. Tienen muy bonitas casas, están construyendo bibliotecas, cuarteles, ayuntamientos, etc. y ya tienen varias ciudades. Eso es una ventaja para que los perros no se extingan rápidamente. Por cierto, ya puse a los 11 miembros del canal como NPCs entre ambos reinos. Ahora vamos a ver si con el rasgo de inmortal va a ser suficiente para que no mueran durante el video y puedan seguir subiendo niveles y haciéndose cada vez más poderosos para que en un futuro puedan ser comandantes o reyes de ambos reinos. Estoy colocando agua en el Imperio Perruno para que no se quemen del fuego las casas, tanto también los perros en sí. Esperemos que eso ayude a apaciguar el fuego y que los perros tengan una ligera ventaja contra los demonios. Todavía quedan bastantes demonios, pero ya lo están cazando. Menos mal que la ruleta ocurre cada 100 años aproximadamente. Esto les dará ventaja para que los perrunos vuelvan a ser más poderosos. Por el momento lo superan sus hermanos, los perros salvajes. He creado varios lagos pequeños para que los NPCs puedan salvarse de incendios o fuego y así no mueran rápidamente. Tal vez eso los ayude en el futuro. Estos son los 6 miembros vivos todavía que no murieron, ya sean por los demonios o por el fuego. Conviértete en emperador de Worldbots. Podrás ver mis videos antes que nadie. Tendrás spoilers, secretos de lo que viene y tu nombre aparecerá como un NPC o una ciudad en mis mundos. Y aún hay otros 6 beneficios más que ves aquí en pantalla. Únete y haz parte del caos de Worldbots. Ya pasaron 80 años aproximadamente de paz para que pudieran seguir expandiéndose. Obviamente los perrunos han logrado otra vez recuperar el poder. Sin embargo, ahora vamos a ver qué desastre les va a tocar y si esta vez la contarán o serán extintos. Ya veremos. Giramos la ruleta nuevamente para descubrir cuál será el nuevo desastre, y esta vez tocará un rey frío. Ya he modificado su genética para que tenga rasgos super poderosos como el debido rey que es. Ahora vamos a ver si eso será suficiente para aniquilar a todos los perrunos o viceversa, serán los perrunos quien derrotarán fácilmente al rey frío. Observamos como centenas de personas, o bueno, en este caso perrunos, se están acercando y le están haciendo bastante daño al rey frío. No creo que sea suficiente para poder aniquilarlo rápidamente, pero me arrepiento ya que le han quitado más de la mitad de la vida en poco tiempo. Ya vemos como le quedan menos de 7000 puntos, corrijo, ahora 4000 puntos por ser eliminado. Ahora ya es turno y justo cuando estaba pensando que iba a durar más tiempo, uno de los perros lo logró matar.
Wolf fue el campeón que ganó al gigante de acero con el golpe de gracia y se ha quedado con el legendario martillo de hielo que puede congelar a cualquier ser vivo. Como recompensa de esa gran hazaña, le acabo de dar el rasgo de inmortalidad para ver si logra convertirse en rey o comandante del ejército, y ya veremos si en el futuro logrará matar a todos los miembros del canal o morirá en el intento. Bueno, seguiré dejando que pase varias décadas hasta que llegue la siguiente ruleta y ya veremos si al fin el Imperio de Perros se expande, porque están apenas en la esquinita, mientras que el Imperio Perruno cada vez se vuelve más y más grande. Bueno, llegamos al año 203, ya han pasado aproximadamente unos 60 años aproximadamente, y bueno, para no alargar más este video, vamos a declarar inmediatamente la guerra al Imperio de Perros Salvajes, ya que el Imperio Perruno tiene toda la ventaja, ya que tiene más de 3.527 personas de población y aproximadamente unos 800 soldados, si no estoy mal, y mientras que tanto el Imperio de los Azules prácticamente no tiene casi nada de población y es muy pequeño el territorio. Vamos a observar a nuestro héroe el Wolf, que había vencido al Rey Frío. Así están los miembros del canal hasta este momento. Doriancito se convirtió en rey de los perros salvajes y otros de los miembros actualmente es un soldado o civil en el reino. Mientras tanto, el héroe Wolf obviamente es el héroe de su propio reino perruno, y en este caso se está dirigiendo al frente de batalla. No sabría decirle si es algo heroico o estúpido lo que va a hacer. Al fin llegó a la primera ciudad y es empezado a enfrentarse contra alguien y lo acaban de derrotar, lo mataron. Ahora Wolf de 87 puntos de vida lo venció, y si no estoy mal podría ver si se quedó con su arma o no. Sí, Wolf se acaba de quedar con su arma legendaria. Ahora los perros salvajes tienen un arma súper poderosa. Vamos a ver si será definitiva o ayudará en la guerra. Al fin vemos los refuerzos de los soldados del Imperio Perruno como se están acercando al Imperio de Perros Salvajes. Ya están destruyendo las torres de defensa y van varios con escudos y son bastante fuertes y más poderosos que el Imperio de Perros Salvajes. Ya veremos si esto será suficiente para poder vencerlos rápidamente, o al final habrá un cambio o un giro de la trama donde el Imperio de Perros Salvajes logran vencer al Imperio de Perrunos. Después de 3 años de guerra, al fin vemos cómo lograron los perrunos vencer al Imperio de Perros Salvajes. Lamentablemente ya sabemos quién es el ganador. Por cierto, este fue el único miembro del canal que quedó vivo. Felicitaciones porque llegaste al menos hasta el final. Te dejo aquí el episodio 5 para que lo vayas a ver ahora mismo.